Hola, buenas noches y una semana más con vosotros para hacer la tercera lección. Espero que os esté gustando el curso y que estéis aprendiendo mucho, pero antes de aprender hay una cosa que tenemos que hacer, desaprender. ¿Qué quiere decir eso? Muy sencillo. Todo lo que nos han enseñado hasta ahora no tiene ninguna razón de ser con lo que en realidad somos y el cometido que nosotros en realidad tenemos aquí y a lo que nos estamos enfrentando precisamente en este tiempo y en este momento crítico que estamos viviendo en la humanidad. Precisamente el motivo de este curso es para que nos conozcamos a nosotros mismos y sepamos cómo afrontar esta situación y sobre todo cómo conocer a este enemigo que nos ataca y cuál es la causa de que nos ataque, porque debemos entender cuál es su pensamiento, su posición, su deseo de controlar para nosotros saber cómo debemos defendernos de esa situación. Como seguimos hablando de nuestros tiranos o de los amos que realmente nos van controlando, hoy vamos a conocer dos más. Leo, me decíais el otro día, ¿leías? Sí, pero es que yo todos mis cursos, todo lo escribo a mano. Es una costumbre que tengo y porque realmente lo canalizo mucho mejor y me gusta mucho más la escritura a mano que a través del ordenador. Yo soy quizá un poco tradicional en este tipo de cosas. Bien, decía que vamos a conocer a otro de los tiranos, pero en este caso, este tirano es inconsciente. Es decir, nosotros no conocemos exactamente todo lo que nos domina o nos controla nuestra vida. Vivimos en un mundo en el cual pensamos que es trabajar, dormir, comer, disfrutar, que forma parte, por supuesto, de esta reencarnación en la cual nosotros hemos venido a la Tierra a practicar todo esto, pero siempre nos olvidamos de lo más importante. Realmente a lo que nosotros hemos venido aquí es a evolucionar como seres espirituales, a crecer. Ya os comenté que hay 125 dimensiones o estados evolutivos a los cuales nosotros nos sometemos a lo largo de nuestras reencarnaciones y hasta que no llegamos al último, lógicamente no pasamos a una dimensión diferente. Hay otra cosa de la que vamos a hablar hoy. Cuando nosotros nacemos, que os hablaba anteriormente de que ya éramos esclavos de nuestro cuerpo, pero también, y sin saberlo aquí o sin reconocerlo, porque hay mucha gente que se muere en esta vida sin tener ni idea realmente de qué es lo que está haciendo en ella y por qué hay cosas que a pesar de que lucha y lucha no salen como nosotros teníamos previsto o no dan los resultados que a veces tendrían que dar con relación a lo que nosotros nos sacrificamos para conseguir nuestros objetivos. Repito, cuando nosotros nacemos, no solamente nacemos con el programa de vida que nos hemos planteado antes de bajar, también nacemos con una pequeña maletita cargada con los problemas no resueltos de nuestros antepasados. Es decir, de las generaciones anteriores, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos. Y vosotros pensaréis, bueno, ¿y qué tengo que ver yo con todo esto? Bueno, pues es una ley. Lo que hoy tú no resuelves y tú te dejas pendiente, lo tendrán que resolver tus hijos o tus nietos en ese futuro. Pero ahora os explicaré poco a poco cómo va cambiando esta situación en la humanidad en que estamos viviendo. ¿Quién tiene que resolver esos problemas que quedaron pendientes de nuestros ancestros?
Bueno, pues siempre hay un miembro de la generación siguiente, el miembro más evolucionado, que es el que se ofrece voluntario a resolver siempre esos problemas, a concluir esa historia que quedó inacabada en esa generación. Por ejemplo, los problemas más comunes que podemos tener una familia son las herencias, los problemas de las herencias. ¿Cuántos hermanos pasan años y años sin hablarse, sin dirigirse la palabra y con ello llevan sobrinos, nietos, primos que no se hablan y mueren en esa situación por unas tierras o por unos pisos o por un dinero o por cualquier cosa que siempre es material? Debéis de saber que las herencias siempre son karmas. En realidad es lo que tú heredamos, lo que estamos heredando es un karma. Esa casa, esas tierras, son la excusa para resucitar viejas heridas ancestrales. Nunca resolvieron nuestros miembros de esa generación y que nosotros vamos a tener la oportunidad de concluir. Todo, absolutamente todo lo que ocurre en nuestras vidas queda influenciado por esa contienda. Parejas, dinero, salud, felicidad, éxito, negocios, todo, absolutamente todo queda condicionado por ese problema, depende la gravedad que fuere, que quedó no resuelto. Como siempre, sabéis que me gusta hablar de las historias y haceros entender a través de esa historia un poco cómo es la situación, que a veces es un poco compleja o difícil de entender. Imaginaros que tenéis un bisabuelo, un abuelo o un bisabuelo, depende vuestra edad, que un día, para probar fortuna, emigró a México y llegó a México en una época de esplendor. En aquel lugar fue un hombre trabajador, luchador, la suerte le acompañó y empezó algunos negocios y, lógicamente, ganó muchísimo dinero. Al mismo tiempo, conoció también a una mujer también de buena familia, adinerada, se casó con ella y vivían en gran abundancia y riqueza. Suponer que cuando este hombre tenía, por ejemplo, 38 años, vamos a poner 38 o 40 para no hacerlo más largo, se complican las cosas en México y empiezan una revolución. Los miembros de esta revolución, estos revolucionarios, entran en su hacienda, la saquean, pues crean una contienda, lo matan y les expropian de todos sus bienes a él y a su familia. A él lo matan y a su familia la dejan en la calle. ¿Creéis que este incidente queda realmente olvidado para todas las generaciones siguientes? Pues no. Cuando llegue a la edad de 38 o 40 años un miembro varón de la generación, la primera o la segunda generación después, cuando llegue a esa edad, a 38 o 40 años, sufrirá un cáncer de estómago, una enfermedad que recordará al abuelo muerto. ¿Y por qué ocurrió eso? Pues muy sencillo, porque al abuelo lo enterraron, estaba en México, estaba muy lejos, la familia estaba aquí y nadie sanó esa muerte. O sea, es muy importante que hay muertes, depende que sean catastróficas, por asesinatos o muertes por accidentes o por un trauma grave en que realmente la persona no estaba preparada para morir, y si no se sanan esas muertes, luego trae una gran repercusión sobre los miembros de las generaciones siguientes.
Pero todavía hay más. Fijaros, económicamente, ese miembro de la generación que enferma en recordatorio del bisabuelo, el abuelo o el bisabuelo, nunca levantará cabeza a nivel económico, por mucho dinero que gane, por muchos negocios que tenga. Siempre habrá lo mismo que entra el dinero, saldrá. O habrá un jugador en la familia, o sin saber cómo tendrá pérdidas en esos negocios, o apostará, o jugará a la lotería, o de alguna forma ese dinero, lo mismo que entra, se escapará. ¿Sabéis por qué pasa eso? Bueno, porque esto se le llama lealtad familiar. Es decir, esto inconscientemente, porque esto son cosas que siempre se trabajan o se hacen a nivel inconsciente, él está sanando al abuelo. No puede nunca tener más dinero que el abuelo porque su alma se consideraría que está en deslealtad con lo que el abuelo tuvo que sufrir siendo asesinado y perdiendo toda su fortuna. Con lo cual, él lo que hace, de algún modo, es que inconscientemente se siente que por lealtad al abuelo nunca podrá tener más dinero que él, ni sufrir el hecho de decir yo he tenido éxito y mi abuelo en pleno éxito lo mataron. Nunca, jamás en la vida. Repetimos, ¿por qué? Por lealtad a ese miembro de la familia. Lo mismo ocurre con las enfermedades o con a veces un miembro de la familia por amor a otro, porque a veces no le dedicó el suficiente tiempo o no le prestó la suficiente atención, y inconscientemente dice, mejor yo que tú. Eso se hace en constelaciones y entonces eres capaz, simplemente pidiendo el amor de esa persona, de dar tu vida a cambio de la suya. Yo tuve un caso así, en el que evitó una muerte, en el que iba a morir era el padre, y gracias a esa constelación evitamos la muerte del hijo, que era el que de alguna manera y de una forma inconsciente iba a dar la vida por ese padre. Las constelaciones, realmente luego os hablaré un poquito de ellas, pero sanan este tipo de conflictos familiares que quedaron pendientes. Se han encontrado registros en medicina tradicional china y también en diversas tradiciones chamánicas que constan o datan de millones de años, de miles de años, que verifican mediante relaciones muy claras la conexión directa entre la historia de nuestros antepasados y nuestra situación actual de vida, o sea, lo que nosotros estamos viviendo en este preciso momento. Incluso la Biblia también nos menciona y dice, cuando los padres comen uvas verdes, los dientes de sus hijos se resienten. O sea que todo está preparado, estudiado y no hay nada que ocurra que no tenga una consecuencia posteriormente en algún miembro de la familia. Hay otra cosa que también influencian y otros tiranos que nos manejan y nos manipulan de una forma inconsciente y que ahí, si no tenemos estos conocimientos, no podemos ejercer el control porque tampoco sabemos cómo sanarlos. Los secretos de familia, esos hijos ilegítimos, esos antepasados, esas infidelidades, que todo era tabú, que todo era callado, que iban regando hijos que luego no se sabía, los amos de las haciendas que a sus criadas dejaban embarazadas y esos hijos lógicamente o se perdían o nunca sabían quién era el padre o la madre. Todo eso existió y no hace tantos años, pero todo esto queda una herida constante y bastante fuerte en nuestra familia. O sea, tengo una gran amiga que se dedica a este mundo terapéutico, además es muy famosa en todo el mundo,
una persona a la cual quiero mucho, y el año pasado en un encuentro que tuvimos me contaba que ellas son 7 hermanas y la mayoría de ellas son diabéticas. Fijaros qué cosa. Y ella no entendía por qué pasaba, hasta que otro compañero nuestro le dijo, sepas que en tu familia debe de haber algún secreto porque la diabetes en realidad lo que encierra son un secreto escondido de familia que no se ha revelado nunca. Ella se queda bastante mosca porque fíjate tú si ella ayuda cada día a personas y sin embargo a veces nosotros mismos no sabemos sacar la conclusión de nuestro propio problema. Pero somos humanos. Aquí la perfección no existe en nadie y el que se piense otra cosa está total y absolutamente equivocado. Empezó a investigar hasta que llegó a descubrir que su hermana, la mayor, una de las mayores, pues resulta que tuvo una hija y esa hija no es de su marido. Ella se quedó embarazada de un novio que tuvo, pero ese novio luego no se quiso casar con ella y posteriormente conoció a otra persona estando embarazada y él aceptó plenamente hacerse cargo de esa niña. Algo que honra a ese hombre, la había tratado a esa niña pues como su hija, pero los secretos de familia deben de salir a la luz, sobre todo cuando afectan a los miembros que contienen la misma sangre, porque si no, también repercute en sus programas de vida, en sus relaciones, en sus futuros hijos y en sus parejas. Entonces, es importante que esto se conozca. Bueno, ella habló con su hermana y le dijo que, sintiéndolo mucho, lo iba a revelar porque la salud de todas estaba en peligro, en juego, por un secreto que ella guardara, entonces que lo tenía que decir. La hermana le pidió por favor que no lo hiciera porque la niña no lo sabía, pero en un viaje que hicieron al extranjero, en el cual estaba esta amiga mía, pues la visitó la sobrina y ahí aprovechó pues para contarlo y para explicarle el tema. La chiquita no le sorprendió. Ella dijo que lo había sospechado en alguna ocasión, que no cambiaba para nada la situación, que ella quería al marido de su madre como su padre y para ella era su padre. Pero ahora ya era consciente de que realmente no llevaba los genes del marido de su madre, que era diferente. Por lo tanto, sí que tenía curiosidad alguna vez por buscar dónde estaba su auténtica descendencia. Con lo cual, eso es importante, pero empezaron a mejorar la diabetes de las hermanas. O sea, aunque parezca que algo no tiene relación con nuestra vida, estamos total y absolutamente equivocados. Todo lo que pasa, todo cabello que se mueve, tiene a donde cae, lógicamente, tiene una repercusión para alguien. Puede ser para alguien más cercano o más lejano, pero siempre. La ciencia cuántica nos habla de que todo, absolutamente todo, está interconectado a nivel energético, por conexiones que a veces para nosotros parecen invisibles, pero que se pueden incluso medir. Los físicos cuánticos le llaman campo unificado y otros también le llaman la matrix divina que tenemos aquí. Estas conexiones entre cada partícula del universo van transmitiendo una información que se mantiene en constante circulación. Igual que la energía ni se crea ni se destruye, la información energética que nosotros vamos pasando a través de los genes de nuestra familia tampoco se crea ni se destruye, simplemente se transmite. Y esa información codificada de nuestro ADN la vamos transmitiendo nosotros de generación en generación. Es decir, toda la información de nuestros antepasados, sus logros, sus sufrimientos, están almacenados en nuestras células. De ahí esas enfermedades que a veces son genéticas. Hay familias que mueren de cáncer todos los miembros de la generación siguientes, otros que mueren de infarto, otros que mueren de diferentes cosas, pero
todos van heredando esas enfermedades. Esto son secretos de familia, cosas que no se han revelado y que nosotros vamos heredando poco a poco. Cada una de nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras creencias, por supuesto, van dejando una huella vibratoria que nosotros no vemos, pero que siempre está ahí. Y esas vibraciones tienen un proceso de expansión, se van expandiendo incluso en las generaciones siguientes. Esta es la famosa ley de atracción en la que está basada el libro del secreto, que seguro que todos vosotros, mis queridos alumnos, habréis oído hablar perfectamente. Esta resonancia se va extendiendo tanto si es positiva como si es negativa, indistintamente. Y según cómo nos afecte o la canalicemos, crea una vibración que hace que atraigamos a nuestra vida todo lo que vibra en esa frecuencia. Si nosotros lo que tenemos es un sentimiento continuo negativo, todo lo que vamos a traer a nuestra vida siempre será negativo, incluso las personas que vibran en esa misma frecuencia. Pero si nosotros somos personas positivas, canalizamos bien esa energía y la transmutamos, lógicamente lo que vamos haciendo es que vamos sanando esas raíces y atrayendo a nuestra vida esas vibraciones y esa gente positiva. Así es que cuidado con esas envidias, con esos celos, con estas rabias, con esos sentimientos similares que van a traer a nuestra vida más desgracias que bienestares. ¿Y cómo podemos decir, librarnos también de ese tirano o de este amo que de alguna manera, sin ser nuestro, tenemos la responsabilidad de sanar? Bueno, es una gran pregunta que ahora vamos a responder. Y es una manera muy sencilla, solo con el reconocimiento, con el agradecimiento, con la despedida y sobre todo con el perdón. Es decir, podemos escribir una carta en la cual vaya dirigida a ese antepasado, a ese abuelo que en un momento determinado murió y que lo expropiaron de todos sus bienes, y le decimos: abuelo, estás presente en nuestras vidas, sentimos mucho lo que te ocurrió y nuestros corazones siempre están llenos de amor hacia ti. Pero ahora nos desligamos y desligamos a todas nuestras generaciones posteriores de esa desgracia que a ti te ocurrió, soltamos, liberamos y sanamos, te bendecimos y te enviamos al lugar que te corresponde con el reconocimiento y la grandeza de que fuiste nuestro abuelo y sufrimos contigo lo que te sucedió entonces. Pero aquí terminamos esta historia. Entonces, quemamos esa carta. También tenemos que en esa carta reflejar a los que lo ofendieron, lo que lo mataron, es decir, pedir perdón en nombres de que los mataron, lo ofendieron y lo expropiaron. Un poco diciendo como que cada uno servimos a un amo de una manera inconsciente o elegimos la luz y la oscuridad sin darnos cuenta que en todos nosotros hay una parte de luz y una parte de oscuridad. Está el gris, nunca ni el blanco ni el negro. Nadie es blanco puro ni negro total. O sea, esto lo podemos tener claro. Esa carta después la quemaremos y la lanzaremos al inodoro, tiraremos de la cadena para que se la lleve y una vez que nosotros ya pedimos perdón, suelto, libero y sano. Con lo cual quedamos liberados de esa carga familiar que nosotros llevamos. Pero todavía no nos hemos librado, aún nos queda otro amo y otro tirano más todavía del cual nos tenemos que librar. Los abortos. Hay esos abortos, estos fetos que no llegan a nacer, que de alguna manera estos embarazos interrumpidos
unas veces espontáneamente, pero otras veces también embarazos provocados. Sepáis una cosa, cuando una pareja decide provocar un aborto, es decir, decide no tener ese niño porque no es el momento, porque económicamente no pueden, porque no se pueden dejar el trabajo, porque hay mil y una circunstancia o mil y una excusa para no recibir a ese ser que decidió bajar o reencarnar en ese momento, automáticamente cuando vosotros provocáis o se provoca ese aborto, sepáis que ya tenéis sentenciada la ruptura de la pareja, porque ese ser ya provocará que entre vosotros más tarde o más temprano se termine esa relación. Eso que ahora reclaman tanto estas feministas, que no sabemos ni quién son ni lo que hacen, ese derecho al aborto, van dejando un rastro de seres perdidos con un programa interrumpido por un egoísmo propio o por, no sé, una forma de divertirse sin control ninguno que provoca ir dejando seres en el astral a merced de esos arcontes que están siempre acechándonos de una u otra manera para cogernos o coger nuestra energía. Porque yo pregunto, quizá esa pregunta también la haréis todos vosotros, en un mundo con esta tecnología tan avanzada, en un mundo donde tenemos o teníamos tanta libertad para poder hacerlo todo, ¿no sería mejor que en vez de promocionar el aborto, que es un asesinato en toda regla, como lo llamemos, es un asesinato, no se promocionara mejor los anticonceptivos? ¿Por qué no evitamos ese embarazo? ¿Por qué tenemos que después estropear un ser que decide reencarnar? Y que nosotros les hemos abierto una puerta para ello y no nos tomamos un anticonceptivo antes para evitar que se produzca este embarazo. Pienso que sería más lógico y que estas locas feministas, pues de alguna manera podrían también salir, que los regalen los gobiernos, los anticonceptivos, y que de alguna manera lo lleven cada una en un bolso y en un momento determinado pues que lo utilicen. Vamos, pienso yo que sería muchísimo mejor. Y tampoco dejarían esos rastros en las familias que después estos seres quedan, como he dicho siempre, interrumpidos en el astral. Porque en una inmensa mayoría de veces, ¿sabéis qué pasa con este ser que no reencarna? Bueno, pues que si ha habido un espacio de menos de 2 años de tiempo entre un embarazo y otro, es decir, dentro de 2 años o año y medio te dice, ahora es el momento de tener un niño, vamos a buscarlo, ¿vale? Y no ha pasado 2 años desde que decidiste interrumpir el embarazo, desde que decidimos interrumpir el embarazo de lo anterior. ¿Qué hace? Este ser se coloca en su hermano, con lo cual interrumpe su programa de vida, se mezcla con el suyo, se mezcla con sus ideas, se mezcla con sus deseos, se mezcla con su misión de vida, incluso se confunde, hay una confusión en su género y en su propia rebeldía, puede tener 2 cambios de personalidad impresionante, puede ser desde muy callado, cuando habla el muerto, porque en realidad está muerto, o puede ser una especie de rebelde cuando el que habla es el vivo. Esto se le llaman los yacentes. En mi programa de Onda Cero dediqué un programa precisamente a hablar de esto, de los yacentes, y ya os lo paso también de alguna manera por vídeo para que vosotros lo escuchéis, porque así amplío mucho más la información de lo que sucede con estos seres que tenéis aquí. Luego están los otros embarazos, o sea, los otros abortos, los que son espontáneos. Aquí no tenemos en absoluto ninguna responsabilidad nosotros, porque puede haber sido por un tema de salud o
simplemente ese ser decidió de alguna manera interrumpir su embarazo. Os cuento un caso para que veáis que a veces cosas que nosotros no le damos ninguna importancia la tienen y mucho. Yo tuve un caso en el que una pareja joven tenían ya niñas, otras niñas, y estaba embarazada de un varón y les hacía muchísima ilusión. Pero tanta ilusión les hacía que a veces, pues sin darnos cuenta, incrustamos a ese ser en un programa que no es el suyo. Es decir, esta pareja había decidido ya el nombre porque era un nombre que le gustaba y tuviera los embarazos que tuviera hasta que no consiguiera un varón que se llamara así, no pararía. Y tenía que estudiar tal y tenía que hacer todo. O sea, le tenían una vida súper preparada a este feto. ¿Qué hizo? Cuando él no se sintió identificado pues con ese programa que él había elegido antes de bajar, porque como ya vivimos en la lección primera, nosotros somos los que decidimos la familia donde bajamos y también el programa de vida que tenemos que vivir y la gente con la cual nos tenemos que encontrar para terminar de cerrar esos ciclos o esos conflictos que quedaron pendientes en otras vidas anteriores. Con lo cual, si tú me preparas o los padres le preparan el programa, ya no es el suyo. Con lo cual, como no se siente identificado, pues deciden interrumpir ese embarazo. Afortunadamente, esto se hace a nivel inconsciente, claro, lo hacían con tantísima ilusión y esta pareja con el tiempo se volvió a quedar embarazada, otro varón también, y a ese no le han puesto ningún control. Ya han entendido que él tiene que decidir dónde bajar, o ha elegido dónde bajar, qué programa tiene y el nombre, pues elige cualquiera, pero no tiene por qué ser ese primer nombre que tenían de alguna manera preparado para él, para ese otro primer varón que iban a hacer. A veces, sin darnos cuenta, nosotros a nuestras familias les imponemos esos programas que nosotros tenemos, que nos han impuesto a nosotros, porque en realidad nosotros no somos seres libres, no lo hemos sido nunca, por eso se trata el curso. Nosotros somos esclavos de los programas de nuestros padres, de nuestros abuelos y de nuestros antepasados. Una de las cosas que quería comentar es que este nuevo orden mundial o estos globalistas, ¿por qué van a por las familias? Bueno, porque la mayor vibración que existe en el mundo es la vibración del amor. Nos colocan esto para que la gente no se vea, para que no se enamoren los chicos y las chicas o las parejas, me da igual, para que no se enamoren, para que no formen familias, no creen familias, para que no tengan hijos, porque uno de los objetivos con esto que nos quieren poner es disminuir la población, es que no nazcan niños, es esterilizar a parte de los jóvenes que se lo van a poner, porque una de esas sustancias se va a quedar en los testículos de los chicos y una gran mayoría van a ser estériles en el futuro. O sea, lo que se pretende es destruir literalmente a las familias, lo mismo que después hablaremos en otro programa, cómo están pretendiendo destruir el cristianismo, introduciéndose como las serpientes, de una forma silenciosa, callada, basándose en esto que vuela para, en realidad, meternos sus programas de autocontrol y que dejemos de ser humanos, que es lo que pretende. Sepáis que uno de los objetivos de esto que nos quieren poner es desconectar nuestra divinidad. En el momento que alteren nuestro ADN, quedaremos desconectados de nuestra fuente, de nuestra esencia divina. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que ya no podremos seguir evolucionando. Nos vamos a convertir en experimentos humanos de todos estos psicópatas satánicos, que no son otra cosa
que lo que pretenden es transhumanizar a la humanidad y tener el control absoluto de ello robotizándonos. O sea, esto es en realidad a lo que nos estamos enfrentando, no a lo que vosotros pensáis que nos mata. No tiene nada que ver. Hay una información mucho más extensa y un propósito mucho más cruel, más satánico y más diabólico detrás de esto que está ocurriendo en este momento. Solo cuando un hijo decide reencarnar, lo único que tenemos que hacer es recibirlo. Los hijos, sepáis que no son nunca de nuestra propiedad. Son seres préstamos que se nos hacen para que los cuidemos, para que los eduquemos, para que los protejamos, para que les demos el sustento, pero cuando son mayores y empiezan a tener su propia decisión, su propio control, que deben de tenerlo de sí mismos, los debemos de dejar libres, dejarlos que ellos vuelen, porque, repito, es un préstamo que se nos dan simplemente cuando son pequeños para que les demos el amor correspondiente que necesitan, pero luego tienen que volar solos. En esta sexta raza a la cual vamos a entrar, ya no existirán este tipo de programas. ¿Qué quiere decir? Esto que os acabo de contar y esto que limita a las familias, todo esto que de alguna manera nosotros estamos sufriendo, estos programas que no son nuestros, que estamos sufriendo en esta vida y que realmente alteran nuestro programa de vida, sepáis una cosa, se termina. Ya con esta quinta dimensión, estas leyes, estas normas, se acaban, por supuesto, y entramos en un sistema nuevo y en una humanidad nuevo. Con lo cual, vamos a liberar esos tiranos inconscientemente al cambiar el programa de vida. Esos tiranos en el futuro ya no existirán. Por eso es muy importante que ahora zanjemos todas nuestras deudas pendientes, que no nos creamos karmas, porque aquí a la Tierra, los seres que no hayan evolucionado, estos que están muriendo ahora y estos que se están creyendo todo esto, porque lo que menos piensan es que ellos tienen que evolucionar como seres espirituales, ya no van a reencarnar más aquí en la Tierra, porque no van a encajar con la vibración que nosotros, que ahora está actualmente entrando en esta humanidad. Esta es la prisa. La prisa es que la gente no crezca, no evolucione. Es que nosotros matar a la humanidad antes de que alcancemos la conexión con este ser superior al cual nos estamos dirigiendo a pasos agigantados. Y ahora vamos a esperar a empezar a comenzar a explorar un mundo totalmente más profundo, mucho más profundo, porque vamos a empezar a ver qué ha pasado realmente con este principio de la creación que hace que nosotros estamos aquí. ¿No os habéis preguntado nunca cómo, si realmente existe Dios, que existe, no cabe la menor duda, por qué se le ocurre crear un mundo con estas reglas del juego? ¿Por qué estas reglas? ¿Qué sentido tiene que nosotros tengamos que venir aquí a sufrir tanto, a pasar tantas penurias, a luchar tanto para luego al final decir, me tengo que morir? O sea, o me lo dejo incompleto, o lo termino, o lo que yo quiero terminar, el otro no me ayuda para que lo terminemos juntos. Con lo cual, son unas reglas del juego que quizá no hemos entendido nunca bien. ¿Cómo el ser humano que nosotros aquí supuestamente tenemos el poder de crear cosas materiales, por supuesto, pero somos grandes creadores y sin embargo no tenemos el poder suficiente para sobreponernos
a ese cigarrillo que sin tener materia controla nuestra vida, a esa copa, a esos vicios, a ese juego que de alguna manera nos maneja o nos controla. ¿Por qué, siendo creadores y siendo seres tan inteligentes, no podemos tampoco dominar o controlar eso? A partir de ahora ya empiezan las lecciones un poco más complicadas, que voy a tratar de explicarlas también, lógicamente con la misma claridad y basándose en las mismas historias, para que las podáis comprender y entender. Pero ahora vamos a empezar a ver las cosas desde un ángulo totalmente diferente. Cuando hablemos, vamos a empezar a hablar a partir de hoy. El ayer quedó atrás. Es decir, vamos a empezar a educar nuestra mente, nuestro alma, nuestro corazón y sobre todo nuestros pensamientos a que las desgracias o la mala suerte que nosotros pensamos, entre comillas, que tuvimos ayer, no nos influencien y no nos afecten ahora. Recordar la historia de la lección pasada, en la cual el poder que tienen nuestras palabras y que estas palabras son órdenes que lanzamos al universo y sí o sí siempre acabarán cumpliéndose. Por lo tanto, más vale que empecemos a pensar que vamos a ser prósperos, que vamos a tener mucho amor, que vamos a tener mucha salud y que vamos a ver la vida desde un punto totalmente diferente. Vamos a ir siendo creadores. Vamos a crear una energía totalmente distinta y diferente de lo que hemos creado hasta ahora. Y eso va a ser la energía de nuestra próxima vida, de nuestro próximo día. A partir de mañana será nuestra próxima vida, nuestro próximo día. Ahora, ya sabéis el poder que nosotros tenemos y cómo lo transmitimos cuando pensamos de una forma, si es positiva, o si pensamos negativa, también cómo convertimos las cosas que realmente nos pueden pasar buenas en nuestra vida, las malvamos y decimos, ¿tenemos mala suerte? No, tenemos malos pensamientos. Voy a explicaros un conocimiento que existe por lo menos hace 2000 años. Pero a Enoc, todos habréis escuchado hablar el libro de Enoc, que es el que contiene realmente las historias auténticas de la humanidad y del universo. Se le comunicó a Enoc hace lo menos 5000 años. Voy a explicaros, según estos libros hebreos antiguos, qué es lo que ocurrió antes de la creación y cómo Dios, este ser omnipotente, en su forma misteriosa, hizo todas las cosas que creó. Esto corresponde a un cuarto nivel de conocimiento. Existe un quinto nivel, pero ese hablaremos mucho más adelante. Pero esto que estamos haciendo es de un cuarto nivel, es decir, uno de los niveles más altos que existe de la enseñanza cabalística o de la enseñanza de los libros hebreos. Os aseguro que todas estas enseñanzas las conocen todos los líderes religiosos, de cualquier religión, absolutamente todos. Pero por alguna razón que ignoramos, todos lo han callado y no les ha interesado que nosotros conozcamos quiénes somos, nuestro origen y el poder que tenemos. Según esos libros, el proceso de esta creación, cuando se decidió crear a la humanidad, tenía una ley, un sistema y unas reglas que cumplir. Es decir, nuestro creador, el omnipotente, él puso una regla antes de crear al ser humano, antes de crear a la humanidad. Y la regla era que todo proceso creativo tenía que igualar
o sea, o el de la creación del universo, tenía que igualar al creador o nunca sería exitoso. Es decir, vamos a ver, cuando nosotros emprendemos un negocio o queremos hacer un proyecto nuevo y diseñamos un plan, un negocio. Mira, yo voy a crear así, así y así, y me va saliendo así, y tú creas una imagen en tu mente. Sin embargo, nos van poniendo diferentes obstáculos y fíjate, así me va a ser mucho más complicado, voy a cambiar el diseño, lo voy a enseñar así, yo había pensado dirigirlo hacia un sector público o hacia una serie de clientes, pero creo que lo voy a ampliar y lo voy a dedicar también, lo voy a ampliar también a otro tipo de clientes y vamos modificando durante todo ese proceso el sistema original. ¿Qué pasa? Al final fracasaremos. ¿Por qué? Porque el éxito venía del diseño original que nosotros habíamos planificado. En el momento vamos cambiando, vamos metiendo ideas que no son nuestras, que no vienen de nuestra alma, porque el diseño original sale de nuestra alma y del creador. Cuando nosotros hemos ido metiendo esos otros programas, que es lo que pasa con nosotros, con la humanidad, con nuestras formas de vida, hemos ido ensuciando de alguna manera ese diseño original, lo que hemos hecho ha sido anular el éxito que ya estaba previsto de antemano que tuviera ese negocio. Luego, es muy importante, luego Dios, cuando creó a la imagen, a la humanidad, pensó que tenía que ser algo muy parecido a él para que ese proyecto pudiera triunfar. No podía ser ni más ni menos, quizá no con tanto poder, pero sí algo, una esencia de lo que él era. ¿Para qué se ponían esas reglas? Pues lógicamente para que Dios no tuviera que estar siempre pendiente de todos nosotros. Imaginaros cuánta humanidad somos y él tuviera que estar pendiente, se lo hace bien, se lo hace mal, tenía que haber unas reglas. Imaginaros que nosotros tuviéramos que estar diciéndole a nuestro cuerpo, oye, a mi oído, oye, a mi garganta traga saliva, a mi sangre circula, a mi linfático funciona, a mi corazón late. ¿Os imagináis si nosotros tuviéramos que estar todo el día dándole órdenes a nuestro cuerpo? Nos dejaríamos alguno. O sea, no podríamos estar constantemente, nos volveríamos locos, viviríamos 2 o 3 días si eso dependiera de las órdenes que nosotros le damos a nuestro cuerpo. Imaginaros la máquina tan perfecta que hizo Dios con nuestro cuerpo, su inmensa sabiduría. Cada órgano de nuestro cuerpo cumple una función perfectamente. Y si alguno rompe su correlación o su armonía con el resto por alguna emoción fuerte, por algún trauma, por alguna situación que realmente le ha afectado mucho, este órgano enferma. O sea, esto es así. Por eso, volviendo a la situación que está ocurriendo ahora y que os contaba el otro día, que dentro de unos meses habrá muchos enfermos, muchísimos enfermos de hígado, porque es el miedo que nos están metiendo y que ya nos están amenazando con una nueva ola, pues ese miedo, lógicamente, se introduce en el hígado. Todas las enfermedades, absolutamente todas, son producidas por un tema emocional. Nuestro cuerpo no enferma por sí solo, ya hemos dicho que es una máquina perfecta. Enferma porque algo desestabiliza esos órganos. Por ejemplo, un cáncer de mama es propiciado por la madre, por poner un ejemplo. Ausencia de madre, o un exceso de protección de madre, o un castigo de la madre, o la madre murió joven y la añoras. Es una añoranza, pero siempre tiene que ver con la madre.
Yo recuerdo al doctor Vicente García, lo hice también una entrevista en Onda Cero, una excelente persona, y es un gran oncólogo en Valencia. Y en una entrevista yo le preguntaba y le decía, a ver Vicente, cuéntame de los casos que tú has, has, curado a lo largo de tu vida, porque vino cuando se jubiló. Y precisamente estábamos haciendo un recorrido por su carrera profesional. Y yo le preguntaba y le decía, cuéntame qué caso te impresionó más precisamente de todos los que has tratado a lo largo de tantísimos años. Y él me decía, fíjate que hay uno que a mí me impactó realmente. Y fue la mujer de un compañero mío, oncólogo, que también que tenía un cáncer. Además, un cáncer, diríamos, no de los buenos, con unas proporciones bastante altas de posibilidad de que no durara muchísimo tiempo, de que tuviera una vida corta. Este compañero mío era un gran médico, pero un tirano a la hora de tratar a la mujer. Es decir, la trataba muy mal, le decía, la tenía arrinconada, no le importaba quién hubiera delante, la ofendía, la insultaba, le decía tú sin mí, ¿dónde vas a ir tú sin mí? No harás nada, no sirves para nada. Y la mujer vivía arrinconada ahí en su casa a expensa de este compañero. Dice, yo muchas veces me peleaba con él y decía, ¿cómo puedes tratar así a tu mujer? Es una magnífica persona. Pues esta mujer enferma, claro, ese castigo, ese tirano machacándola constantemente, lógicamente tenía que acabar enfermando. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que un día va a verlo, cuando fue a la consulta, porque la trataba el doctor García, el doctor Vicente García, la estaba tratando, y le dijo, ¿sabes, Vicente, lo que voy a hacer? Pues mira, no sé el tiempo que me queda de vida. Sé perfectamente que mi cáncer es maligno y que no me queda mucho. Pero sí tengo claro una cosa, no me voy a morir al lado de ese hombre. Creo que si me queda 3, 4, 5 meses, lo que me quede, quiero al menos vivir libre. Y le dice, mujer, ¿ahora vas a tomar esa decisión? Dice, ahora. Ahora es cuando creo que el poquito tiempo que me queda debo de disfrutarlo como a mí me dé la gana y no tengo por qué estar arrinconada por un ser que me maltrata constantemente. Y así lo hizo. Se separó. Y dentro del tiempo que ya calculaba que le quedaba mucho, quería aprovecharlo al máximo, con lo cual tenía prisa por hacer muchísimas cosas y montó una tienda. Abrió una tienda en el centro de Valencia y una tienda además con un gran éxito. Ella iba mejorando por días su estado de salud. Una vez que se alejó de esa emoción que la tenía constantemente negativizada en una vibración tan baja, que era lo que le produjo esa enfermedad, ella empezó a poner ilusión en su negocio, empezó a sentirse libre, a hacer lo que le daba la gana, salir cuando quería y a no tener a nadie que le dijera, y empezó a demostrar que por sí misma valía. Montó otra tienda también online y, por supuesto, con el mismo éxito que la primera. Con lo cual, el que quedó sorprendido era el exmarido. Bueno, pues su enfermedad acabó retrocediendo y ella sanando. Fijaros qué cosas más curiosas. ¿Por qué? Bueno, porque realmente la enfermedad solamente es un aviso que nos dice, algo no estás haciendo bien en tu vida. Yo estoy aquí para recordártelo. Si tú cambias tu actitud, yo retrocedo. Pero si tú continúas así, el que seguiré avanzando seré yo. Y al final enfermaré otro tipo de órganos y extenderé la enfermedad. Ella hoy es una persona sana, totalmente sana, una mujer de éxito, y cuando ya fue a recoger el alta, le dijo al doctor García, ¿sabes, Vicente? Siempre estaré agradecida a este cáncer. Porque si no hubiera sido por esta situación extrema que me ha hecho vivir, te puedo asegurar que jamás hubiese abandonado a ese tirano que me lleva maltratando 25 años de mi vida.
Así es que, gracias a esta enfermedad, hoy soy libre. Puedo decir que estoy sana y puedo decir que hoy soy responsable plenamente de lo que ocurra en mi vida, de mis éxitos y de mis fracasos. Pero no dependo de nadie. Esta es la lección que nos da las enfermedades, el mensaje que nos quieren decir, que nosotros tenemos siempre que tomar nuestra propia decisión. Lo que vamos a hablar ya en la lección siguiente, porque en esta no nos da tiempo, es cómo será el proceso de la creación. ¿Cómo fue ese proceso de la creación? Solamente os voy a enseñar una palabra, la palabra Ein Sof. Ein Sof significa infinito original. Y esto es exactamente lo que existía en el universo. Un gran infinito universal donde todo era luz, donde todo era energía, pero no había absolutamente nada más. En la próxima lección os voy a explicar qué pasó y cómo se desarrolló la creación nuestra a partir de ese infinito. Como siempre, os envío un gran abrazo de luz, siempre, a todos vosotros, a vuestras familias. Seguimos aprendiendo y juntos avanzando en este curso y realmente os mando mi bendición. Adiós, amigos. Hasta la próxima semana.